Teóricamente la interoperabilidad nos llevaría a que el intercambio de documentos fuera automatizado y sin embargo hemos sido más bien capaces de poner a personas físicas que trabajan en las administraciones a pedir documentos puntuales a través de interfaces manuales. Eso es un problema importante. No significa que no haya interoperabilidad, pero realmente la promesa de la ley es algo así como que no tengas que aportar un documento porque lo tenemos catalogado y somos capaces de irlo a buscar automáticamente usando un servicio web. Eso es el futuro, es como la visión un poco utópica que tenemos y es lo que pide la ley. Pero bueno, de momento lo que estamos haciendo es poner en las solicitudes los documentos que no hace falta que aportes, salvo tu posición expresa, como dice la ley, y lo que hacemos es, si es necesario, irlos a buscar manualmente. Y aquí las entidades municipales, que son más pequeñas, tienen menos recursos, es verdad que de momento no tienen plataformas donde hay automatización y por tanto, a menos que la Diputación o quizás aquellas comunidades autónomas uniprovinciales les den una herramienta, mientras no tengan esa herramienta, pues lógicamente tienen poco más que una interfaz, una pantalla donde tienen que consultarlos manualmente. En las leyes anteriores realmente se empezó mediante lo que se llamaba sustitución de certificados telemáticos o certificados administrativos, incluso en papel, por transmisiones de datos. ¿Qué significa? Pues decías, oye, yo tengo que acreditar que soy familia numerosa. Eso lo puedo acreditar mediante el título si lo exhibo en papel o lo puedo acreditar porque está inscrito en un registro. Entonces yo puedo sustituir esa aportación del documento por consultar el registro. Esto es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque el registro tiene una estructura informática, tiene una colección de datos, lo pones en XML, que esto en el esquema de interoperabilidad se llama activo semántico, lo publicas en un catálogo y la gente tiene un servicio web que lo intercambia. Esto funciona muy bien. Si hubiéramos implantado la gestión documental como sistema a nivel nacional, entonces sería relativamente fácil, porque yo sabría dónde ir a buscar ese documento. En otro orden de cosas tenemos un problema, que es que no hemos digitalizado los documentos antiguos y la ley no lo exige de forma obligatoria. Viene a decir que siempre que sea posible, y lo dice en una disposición, ni siquiera en el texto principal del articulado, estaría bien que tuviéramos todo digitalizado, pero si no lo digitalizas todo, ¿cómo lo intercambias? Pues el resultado es que de alguna manera la experiencia no es positiva para el usuario, porque el usuario tiene una expectativa que le da la ley que luego no cumplimos. Ese es el problema que tenemos. El camino correcto sería que todos los nuevos documentos, como ordena la ley, se hagan electrónicos y que tengan metadatos. Y los metadatos mínimos obligatorios sirven para poder localizarlos e intercambiarlos. Incluso aunque esos documentos sean PDFs, documentos ofimáticos que son narrativos y no son procesables automáticamente, si al menos puedo moverlos de un lugar a otro, pues ya estoy cumpliendo con el mandato legal. Por tanto, no me hace falta ser mucho más ambicioso, pero eso hoy en día no es todavía real. Y aquí es donde tenemos que incidir. Necesitamos que esto funcione y eso implica montar la gestión documental a nivel estatal. Cada uno que ponga su parte de la gestión documental y que capture los documentos, los identifiquen y le pongan los metadatos mínimos obligatorios y sean capaces de compartirlos. Y esto parece poco, es fácil decirlo, pero es difícil de hacer. Es muy difícil de hacer, de hecho, porque obliga a dotar a las administraciones públicas de herramientas de gestión documental de las que tradicionalmente no se han dotado. Y por tanto, pues es un reto. Aquí lo que ha previsto la ley, lo que ha previsto el legislador, es que aquellas entidades que no tengan un archivo electrónico único operando el 2 de octubre de 2018 queden adheridos automáticamente, deban adherirse de hecho automáticamente, ex lege, al sistema del Estado, el sistema de la Administración General del Estado, que por tanto les proveerá de las herramientas. Entonces, bueno, es una forma un poco dura de hacer cumplir la ley, si lo queremos ver desde este punto de vista, pero tengo que admitir que puede ser más eficaz que dejarlo en manos de administraciones que, por otra parte, no tienen los recursos garantizados para poder hacerlo. Aquí la primera cosa que te dice el Reglamento General de Protección de Datos es que una medida de seguridad puede ser la pseudonimización. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que tú puedes separar los datos. Es decir, mira, yo puedo tener los datos reales, los datos completos, nominativos, en una base de datos, pero luego si quiero hacer un procesamiento, puedo como desindexarlos, ¿vale? Los puedo pseudonimizar, porque puedo poner un identificador, ¿vale?, que me va a apuntar a los datos reales, pero no los copio. Eso es una medida de seguridad pura. ¿Por qué? Porque si alguien hackea este sistema se lleva cosas y los datos que se van son personales. Pero es verdad que entonces que al menos no tienen nombre y apellidos. Entonces, cuando el Reglamento General de Protección de Datos habla de la pseudonimización como medida de seguridad, en gran medida está pensando en esto. Dice, no, tú separas los datos, en vez de tener todos los datos en una gran base de datos, pues tener muchas pequeñas bases de datos y de alguna manera, si en cada una pones solo los datos que tocan y además los pseudonimizas,
porque todavía puedes linkarlos por detrás, pues tienes más seguridad. Cuando tú tienes un montón de sensores en tu ciudad y estás captando datos, estos datos realmente de alguna forma ya los captas pseudonimizados, porque no necesariamente sabes qué humano hay detrás de cada dato. Por ejemplo, tú dices, oye, yo pongo sensores para saber, para capturar a través de los identificadores de los teléfonos móviles, los ciudadanos qué tipos de buses cogen. Básicamente para decir, bueno, pues entra una persona, sé que sube, sé que baja, tengo control del tráfico, ¿no? Y entonces puedo medir, ¿no?, cuánta capacidad necesito, puedo saber la recurrencia de la gente, pero no sé cómo se llaman, porque no sé quiénes son, no los tengo registrados. Esos datos los capto ya los estoy captando pseudonimizados, porque lo que tengo en todo caso será el código de su móvil. Y evidentemente solo lo tengo si tienen abierta la wifi, porque si la tienen cerrada no pillo nada. Y está pensado no tanto para la seguridad de la información, como el primer caso, está más bien pensado para reducir el volumen de datos y sobre todo pues que cuando yo hago un Big Data, hago análisis analíticas de Big Data, sea menos intrusivo. Entonces en el mundo de Smart Cities yo creo que esto va a ser muy relevante porque necesitamos este tipo de información, pero al mismo tiempo tenemos que poner metodologías para no ser demasiado intrusivos. El caso de los buses, por ejemplo, podría ser muy intrusivo, porque si tú al final eres capaz de reidentificar, porque vía policial eres capaz de obtener la identidad de ese móvil, resulta que tendrías la traza de por dónde se ha movido ese ciudadano y en qué momentos, y eso tiene nombre. Hay gente que lo llama espionaje. El blockchain es una tecnología que permite hacer algo que no podíamos hacer hasta ahora con las firmas electrónicas que teníamos. ¿Qué quiero decir? Pues que si tú quieres un título valor, como un aval bancario, para llevarlo a la administración pública porque estás en un contrato administrativo y te pide una garantía, eso no puedes hacerlo con un PDF firmado. ¿Por qué? Porque los títulos valores están ligados al papel. Un título valor se define como un papel que incorpora un valor. Quien tiene el papel tiene el valor. Claro, un PDF no funciona así, porque yo tengo un PDF y yo se lo puedo dar a todo el mundo y todo el mundo tiene el PDF a la vez, ¿no? Los documentos electrónicos son infinitos, tienen infinitas instancias. Por tanto, darte un PDF a ti no significa que te traspase el valor y por tanto no tiene ningún sentido que yo te dé un título valor en PDF firmado electrónicamente, por muy buena que sea la firma electrónica y en que tenga todas las garantías del mundo, porque yo tengo que dejar de poder tenerlo. Entonces, ¿esto cómo se ha resuelto hasta ahora? Pues teniendo bases de datos centralizadas. Por ejemplo, si yo hago compra-venta de acciones, lo que hago es que hay un registro centralizado donde se hace una anotación en cuenta, ¿no? La acción está a mi nombre, y yo cuando la vendo a un destinatario se tacha mi nombre y se pone el nombre del nuevo. Entonces, todo depende de un registro central. Blockchain cambia eso, porque blockchain lo que permite es que ese registro sea descentralizado, todo el mundo lo tenga a la vez, con lo cual no dependemos de un punto único de fallo. Entonces, desde ese punto de vista es muy atractivo porque permite implementar soluciones para la administración electrónica que hasta ahora no podíamos implementar. En particular, todo lo que tiene que ver con los endosos, todos los títulos valores que al final funcionan por el movimiento del propio título. En realidad, cuando los pones en blockchain, se comporta en electrónico igual que en papel. Desde ese punto de vista, solo por eso ya merecería la pena implementarlo. Yo a mi ayuntamiento tendría muy claro lo que le digo: sube la nube cuanto antes. Sube a la nube con garantías, pero sube. ¿Por qué? Porque, honestamente, en la nube habrá alguien que velará por la seguridad y tú no vas a poder. Esto es importante tenerlo claro. Es decir, tenemos un poco de prejuicio con la nube. Pensamos que en la nube todos son peligros y luego en realidad no tenemos recursos humanos ni tenemos conocimiento experto porque no podemos, no porque no queramos, no tenemos ni el presupuesto ni la capacidad para gestionar bien la seguridad en local. Por tanto, sube a la nube, claramente. Olvida el prejuicio, rompe esa barrera mental y sube. Pero eso sí, sube con garantías. No todas las nubes son iguales y no todos los proveedores son iguales. Tienes que saber seleccionar al proveedor. Tienes que saber elegir, tienes que saber pedir las cláusulas y, sobre todo, tienes que evaluar. Entonces, como tú no vas a poder auditar al proveedor, no le vas a poder imponer nada porque no tienes poder negociador, porque es muy pequeño, no te queda más remedio que ir a mirar lo que ofrecen, valorar si conforme el nivel de riesgo de tus trámites, evaluar conforme el esquema nacional de seguridad, lo que dan es suficiente y a partir de ahí elegir un proveedor. Es difícil hacer dinero en el mercado negro con los activos documentales de la administración. Normalmente la forma de ganar dinero en el cibercrimen es, por ejemplo, robando datos de tarjetas de crédito, este tipo de cuestiones. Y la verdad es que desde ese punto de vista me parece que tengamos una exposición súper grande. No significa que no la tengamos, pero no es tan grande como la tienen otros, ¿no? De alguna forma es cierto que el nivel de exposición al cibercrimen es menor. Eso objetivamente es así.
y efectivamente, a menos que tengas una motivación política o simplemente de rescate, ¿vale?, de ransomware, entonces no hay un vector de ataque súper potente. Eso es así. Sin embargo, no significa que no debamos proteger los activos. En último término, cualquier divulgación no autorizada de un activo genera un daño al ciudadano que podía reclamar patrimonialmente. Bien, es cierto que es un escenario lejano, pero no podemos desdeñarlo. Por ejemplo, en ataques de motivación política, todas las administraciones sufren muchos. Y de hecho, en ese sentido, sí que ha habido mucha conflictividad. Que ha habido muchos defacing, ¿no?, pues para hacer burla de políticos. Ese tipo de ataques, por ejemplo, sí que han ocurrido más. Pero no se hace dinero con eso. Eso es activismo, es hacktivismo casi. No tiene el componente de voy a hackearte porque voy a obtener mucho dinero contigo. Y además es como muy absurdo pedir un ransomware en bitcoins a un ayuntamiento porque no tiene. ¿Me explico? Entonces, no se dan todavía las circunstancias, pero indudablemente se darán. Entonces, lo que no podemos hacer es bajar la guardia.